quiero que recordemos en esta tarde, hermanos, es acerca de ese gran amor de Dios, nuestro Padre, el cual no va a dejarnos, nuestro buen pastor, el cual no va a abandonarnos, no va a olvidarnos. Amén. Desde el mero inicio en la Escritura encontramos que el deseo de Dios es tener comunión con el hombre. Por eso Él descendía al huerto para tener comunión con el hombre, platicar con Adán, tener esa comunión para lo cual Él creó al hombre. Es más, cuando leemos toda la Biblia, nos damos cuenta de que el deseo de Dios es morar con los hombres. Lo vemos, ¿verdad? Es su anhelo, morar con los hombres. En el Nuevo Testamento encontramos que Pablo dice que nosotros somos templo del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere morar en nosotros. Damos gracias a Dios por eso, ¿no, hermanos? Y es cuando, aun cuando nosotros nos estamos alejando del camino, Él va y nos busca, porque Él anhela de nosotros. Por eso lo encontramos en Génesis, ¿verdad? En el mero inicio, cuando Adán y Eva pecaron. Es un mensaje lindo, ¿no? Encontrar que el Señor no dijo, se arruinó esta creación, ¿verdad? Y desecharla, sino Él lo buscó a Adán y buscó a Eva. Encontramos eso en la Biblia, ¿no? Dice en Génesis 3:8 que después que ellos se escondieron por causa del pecado, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Eso es bien significativo, ¿no? Porque Dios sí sabía dónde estaba, escondido. Pero Dios busca al hombre y le dice, ¿dónde estás? Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que Él nos está buscando. Y no necesariamente para llegar y darnos con un palo. ¿Por qué te portaste mal, verdad? Cuando un niño se esconde es porque, muchas veces es porque sabe que papá o mamá ya vienen atrás con un garrote o con una cuerda o con una vara porque hizo algo malo. Pero vemos aquí en Génesis que el Señor no va ahí con un palo dispuesto a encontrar a Adán y darle. Si él ya sabía dónde estaba, no tenía ni que preguntarle dónde estás, pero la Biblia dice que él le pregunta, ¿dónde estás tú? Hay otro ejemplo en la Biblia que donde seguidamente de ese, ¿verdad? Cuando Caín mata a su hermano, de la misma manera Dios busca a Caín. Dios no dejó a Caín con su pecado y su maldad, lo que hizo que se pierda. Dios lo buscó también a Caín, pero hay una diferencia entre los dos ejemplos, ¿no? Porque en el ejemplo de Adán y Eva, Dios les da su sentencia, les muestra sus consecuencias de lo que hicieron, pero no encontramos que Adán y Eva se hubiesen rebelado contra Dios. Ellos aceptaron su castigo, las consecuencias de su pecado, fueron sacados del huerto. Pero Adán y Eva siguieron, ¿qué dijéramos? Creyendo en Dios y siendo temerosos de Dios, a pesar de lo que ya ahora estaban viviendo, las consecuencias de su pecado. Pero Caín no. Caín, cuando el Señor le habla, Caín rechaza, con insolencia recibe al Señor. ¿Recuerdan o no? Lo encontramos eso en Génesis, hermanos. Dice la Biblia en el capítulo 4 que Jehová le dijo, en el verso 9, Jehová le dijo a Caín,
¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Una pregunta, hermanos, ¿por qué el Señor buscó a Caín? Porque el Señor se apiada de su creación. El Señor sabe que eso lo va a llevar a una perdición eterna. Y por eso el Señor se acerca a Caín. Y le pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás? Para hacerlo volver en razón. Pero hermano, aquí es donde hay un punto muy importante que yo sé muchos cristianos no quieren aceptar esto, pero Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios quiere tratar de hacer volver al hombre en razón de que lo que hiciste está mal, pero hay esperanza. Y el hombre tiene libre albedrío para poder responder con humildad por un lado o endurecerse por el otro. Y eso es lo que quisiera que en esta tarde meditáramos. ¿Cómo vamos nosotros a responder o cómo hemos respondido o cómo estamos respondiendo ahorita si Dios nos está hablando? ¿Estamos decidiendo nosotros voluntariamente endurecernos o humillarnos, verdad? ¿Rebelarnos a lo que Dios está diciendo o aceptarlo? Yo sé que hay un grupo grande de cristianos que no quieren aceptar eso y dicen, no, es que el que se endurece es porque Dios no quiere darle la habilidad de que se ablande. Y el que se humilla y se ablanda a la voz de Dios es porque Dios le dio la habilidad de ablandarse. Entonces anulan completamente cero libre albedrío. Pero yo creo que Dios buscó a Caín para preguntarle ¿dónde está tu hermano? Para lograr ver si Caín reaccionaba con humildad, reconociendo, sí, Señor, lo maté, porque es que pasó esto, yo ya no soportaba esto, lo que fuera. Pero no pudo alcanzar misericordia. Amén. Pero Dios nos busca, hermanos, y Dios va a buscarnos, ya sea si estamos en un problema, una necesidad pequeña. Por ejemplo, para nosotros puede ser una necesidad grande, ¿verdad? Que si te quitan el trabajo, oh no, ¿qué va a pasar? Apenas solo tengo este mes y si no consigo trabajo en este mes, ¿cómo voy a pagar la renta del próximo mes? Para nosotros eso es un gran problema, ¿no? Pero para el Señor eso no es tan grave como cuando ve que tú estás dando un paso en falso que te va a llevar al infierno. Eso ya para el Señor eso es mucho más serio. Pero sea una razón u otra, pequeña o grande, Él va a buscarnos, hermanos. Amén. Es como aquel soldado en la guerra le dice, mi capitán le dice, pido permiso para regresar al campo de batalla, pero tengo que ir a traer a mi compañero que no viene, seguramente está herido. Soldado le dice, ¿cómo va a regresar? Usted va a morir también. Capitán, yo quiero ir. Bueno, está bien, le dice, y se va. Al rato, un buen rato regresa con su compañero muerto en la espalda y él herido. Y el capitán le dice, soldado, le dije que era peligroso y no valió la pena, ya estaba muerto. ¿Y usted cómo está? Y le dice, no, mi capitán, no fue en vano, porque cuando llegué mi compañero estaba vivo y me dijo todavía, sabía que vendrías, me dijo. O sea, imagínese, ese compañero le dice, yo sabía que tú ibas a venir por mí, un amigo. Mucho más nuestro Dios, hermanos. En esta tarde pensemos en eso. Si tú estás dando malos pasos, tienes que saber que el Señor no va a dejarte. Él va a ir a buscarte, o Él te está buscando. Amén. Aunque tú insistes en dar malos pasos,
el Señor está insistiendo más aún en ir a buscarte y tratar de sacarte de donde estás. En Mateo 18, verso 12, encontramos al buen pastor, ¿verdad? El Señor dice en Mateo 18, verso 12 al 14: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, a mí me llamó mucho la atención eso, hermanos. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amén. No es la voluntad del Padre que se descarríe uno de esos pequeños. Por si esta tarde aquí hay alguno que se está descarriando, tú eres uno de esos pequeños del Señor, y para Él no es su voluntad que tú te estés descarriando, y por lo tanto Él va a ir a buscarte. Pero llama la atención que dice: y si acontece que la encuentra. Eso nos da la idea de que puede que no la encuentre, ¿verdad? Puede que cuando Él quiere llegar donde estás tú te escondes más y te alejas más y no quieres oír más. Le cierras la puerta al Señor. Y si alguien quiere llevar, porque hermano, de lo que estoy hablando hoy, cuando el Señor va y te busca, en la gran mayoría de los casos, Él utiliza un vaso, Él utiliza un siervo, una sierva. Ve y dile a mi hijo tal cosa, ve y háblale a mi hija tal cosa. Pero lo que nosotros hacemos es cerrarle la puerta, insultar a esa persona: déjame en paz. Amén. Pero si oímos, si respondemos, eso le produce al Señor mucho gozo, ¿verdad? ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia esto? Lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, Saúl. Usted lee la vida de Saúl, varias veces el Señor, cuando Saúl hizo algo malo, desde la primera vez que hizo algo malo, el Señor lo amonestó. Pero Saúl se justificaba sus pecados, sus desobediencias a Dios, él siempre las justificaba. Nunca hubo un momento donde él dijera: sí, es cierto, ¿qué debo hacer? La próxima vez, Señor, yo voy a obedecer, yo voy a seguir tu orden, lo que tú digas. Saúl, así fue su caminata, ¿no? Hasta el final. O hay personas, por ejemplo, como Elí y el rey Ezequías, a quienes Dios les envió una amonestación. Y ellos dijeron, eso, ¿cómo duele eso? ¿Verdad? Porque me acuerdo que Elí, ¿verdad? La amonestación que el Señor le manda a través de el niño Samuel, ¿verdad? ¿Recuerdan esa historia? El niño Samuel, Elí le dice: ¿qué fue lo que Dios te habló anoche? Y Samuel le dice: lo que Dios me dijo fue esto y esto y esto y esto. La palabra de Dios para Elí, y cada palabra caía exactamente en su lugar. Y en vez de Elí caer de rodillas, arrepentirse, enmendar, aceptar, recibir, Elí dijo: es buena la palabra de Dios, dijo, está bueno. Como que se hubiera encogido de hombros. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y Dios no busca eso. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, hermanos. Y el rey David es un ejemplo excelente en esto, ¿verdad? Y pongamos atención que esta historia del rey David, dice el rey David. Y nosotros, ¿qué somos? Somos simples súbditos, ¿verdad?
Y en la historia del rey David, siendo el rey, él se humilló, siendo el rey, ¿verdad? No es como cuando Usías, el sacerdote, quiso amonestarlo porque él le quería quemar incienso, ¿verdad? En ese momento el rey Usías ha de haber dicho: ¿y este quién se cree? Yo soy el rey, ¿verdad? Mucho puede ser el sumo sacerdote, pero yo soy el rey. Y se enojó contra el sumo sacerdote, recuerda. Entonces fue cuando le cayó lepra en la frente, dice la Biblia acerca de Usías, ¿verdad? O sea, es significativo que siendo el rey se humille, ¿no? ¿Ante quién? Ante un profeta, era Natán, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando ese profeta Natán llegó con el mensaje de Dios buscando al rey David? Pero tenemos que entender que es Dios buscando al rey David por lo que él había hecho. O sea, Dios no quiso dejar a David que siguiera con su pecado y que muriera y que se fuera al infierno. Es lo mismo con nosotros hoy, hermanos. Si alguien aquí, tal vez, yo sé que el mensaje para todos aquí hoy es tener ese gozo y ese entendimiento que el Señor va a buscarme. No importa si en un momento dado yo estoy en dificultades, Él va a llegar, Él no me va a abandonar. Pero también es un mensaje tal vez para alguno hoy aquí presente que ya está alejándose, ya está dando malos pasos y el Señor está buscándolo. No pienses que es fulano de tal que te está molestando, llamándote por teléfono, preguntándote: hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no te hemos visto? Y cuando la próxima vez suena el teléfono y miras que es ese hermano otra vez, ay, lo pones en silencio porque no quieres que te siga molestando. Tú le estás cerrando a Dios le estás poniendo el silencio, ¿verdad? No es al hermano o a la hermana. Como que le dijeron: mi rey, allá afuera está el profeta Natán, quiere hablarte. Díganle que no estoy, ¿verdad? O díganle que ahorita no recibo visitas, estoy ocupado. Eso podemos hacer nosotros, creyendo que es a un hombre a quien estamos cerrando las puertas. Y muchas veces hacemos más que cerrarle las puertas, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita. El rey David, entonces, cuando Natán llega a darle el mensaje, ¿verdad? Ilustrándole su pecado a través de aquella historia, ¿verdad? Del hombre que tenía solo una corderita y el vecino tenía muchos animales, ¿verdad? No solo corderos, tenía muchos animales. ¿Recuerdan esa historia? Y cuando Natán le dice: tú eres ese hombre que mató a esa corderita, de ese hombre que solo tenía una. La Biblia dice que David se humilló. Y lo que él dijo: oh, sí, yo pequé contra Jehová. Amén. Hermanos, algunos leen esa historia y dicen: ah, bueno, entonces está re fácil, ¿verdad? Porque lo único que hay que hacer es, cuando uno peca, es venir y pedir perdón y ya. Pero no es tan fácil, ¿verdad? Porque Dios conoce cuando de verdad tú pides perdón. Dios conoce cuando tú de verdad estás arrepentido. Porque cuando tú de verdad estás arrepentido, entonces el Señor te perdona y te da gracia. Pero aquellos que no lo están haciendo de corazón no van a recibir la gracia y van a terminar peor aún de como están. Y eso lo hemos visto y así es, ¿no? Si David no se hubiera arrepentido de corazón, él hubiera terminado peor con cosas peores de las que él había hecho. Y en la Biblia, pues ahí en ese pasaje en 2 de Samuel, solo lo leemos en pocas palabras, ¿verdad? Porque dice, por eso le estoy mencionando esto, que para algunos lo malinterpretan, creyendo que solo hay que pecar y después pedir perdón. Fácil. Algunos dicen: es mejor no pedir permiso y después pedir perdón, ¿verdad? Algunos piensan así. Pero no nos damos cuenta que cuando David pecó, para cuando Natán habla con David, pasó tiempo, y ese tiempo para David sí fue un infierno.
fue una situación dura, difícil. Usted lo encuentra, después lo podemos encontrar en el Salmo 51 y también en el Salmo 32. Solo les voy a leer algunos pedacitos de lo que David sentía en ese lapso, después de que pecó, antes de que el Señor llegara a través de Natán para rescatarlo, ¿verdad? El Señor dejó que David probara eso. Y en el Salmo 51 encontramos entonces lo que David estaba sintiendo en ese tiempo, antes de arrepentirse, antes de ser alcanzado, después de que pecó. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Esa es una experiencia de un cordero, de un hijo de Dios, de alguien que de verdad es hijo de Dios, pero que pecó. No puede vivir tranquilo porque sus rebeliones siempre están delante de él. Día y noche, eso es lo que no lo deja en paz, no tiene gozo. Por eso dice en el verso 7 del Salmo 51, ¿verdad? Purifícame con hisopo y seré limpio. O sea, él sabía que estaba sucio, ¿no? Se sentía sucio. No sé cuántos han experimentado eso. A ver, ¿cuántos hemos experimentado eso, hermanos? Ustedes nunca pecan, ¿ah? Nunca fallamos. Cuando fallamos, sentimos que no estamos limpios, ¿no? Máxime con algo con lo que había hecho David, ¿no? Lávame y seré más blanco que la nieve, y se recrearán los huesos que has abatido. Verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vemos, o sea, David sentía todo eso a raíz de su pecado. Alguien ha dicho que entonces la diferencia entre un verdadero hijo de Dios, un cordero, y pongamos alguien que no es hijo de Dios, lo contrario a un cordero, ¿verdad? En la escritura es un cerdo, ¿no? En la Biblia pone así, o un cabro, pues, o una cabra. La diferencia es que el cordero peca, pero en la noche está: Señor, perdóname, no puedo dormir, Señor, ayúdame, sácame de esto. Pero el cabro en la noche está: ay, qué bueno estuvo lo que hice hoy, mañana voy a probar de otra manera, a ver cómo se siente de otra manera, o hacerlo doble, o una dosis doble, ¿verdad? Esa es la diferencia. Duermen, no sienten ni cosquillas con lo que hicieron. Pero el que es cordero, el que es hijo de Dios, siente estas cosas. Sienten: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. El verdadero hijo de Dios sabe lo que es caminar con el Espíritu de Dios y lo que es cuando el Espíritu de Dios se aleja. Uno siente la diferencia, ¿no? En el Salmo 32 encontramos otro aspecto de lo que David experimentó antes de ser alcanzado. Dice en el verso 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. ¿Podemos entender eso o no? ¿Cuántos cristianos entendemos eso? Bienaventurado aquel a quien se le ha perdonado las transgresiones. ¿Por qué entendemos eso? Porque el que entiende eso es el que ha experimentado lo feo que es lo que acabo de leer en Salmo 51. Que tienes el pecado, tienes la maldad ahí, lo que has hecho, te sientes sucio, te sientes
lejos de Dios, no sientes el Espíritu de Dios, el gozo de tu salvación ya no está, es una desesperación, es un hoyo profundo donde tú quieres salir y no puedes, y quieres dejar el pecado, pero el pecado te arrastra y te hace hacerlo peor y te hace ensuciarte más. Es horrible. Una persona que ha experimentado eso es la que después puede decir esto: bienaventurado a la persona cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora dice David en el verso 3 del Salmo 32: porque mientras yo callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. Esto habla de lo que la Biblia nos dice en la carta del apóstol Juan, ¿verdad? Que el que hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Es nuestro abogado. O sea que no podemos quedarnos callados con nuestro pecado. Y los hermanos te preguntan: hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Bien. Pero por dentro sabes que estás callando lo que estás haciendo. Amén. Hermano, ¿te vas a quedar al compañerismo hoy? No, no puedo, tengo algo que hacer. Pero lo que tienes que hacer es que te está llamando el pecado, lo que estás haciendo, ¿no? Pero mientras callas eso, se envejecen tus huesos, en tu gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amén. David recordaba, ahí en este Salmo 32, él recordaba cuando él caminaba en la presencia de Dios, ¿no? Cuando él podía gozarse en su presencia. Eso habla de el verdor, ¿verdad? Vida. Sequedad habla de muerte. No hay gozo, no hay agua, no hay presencia de Dios. Luego el verso 5 dice: pero te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Amén. Pero lamentablemente, hermanos, el corazón humano está inclinado al mal, ¿no? Y se nos hace más fácil negarnos a oír la voz de Dios. Y cuando llega alguien a buscarte, oyes un mensaje y dice: ah, no, el pastor lo está diciendo por mí. Cuando tú llegas a pensar eso, ¿verdad? Estás rechazando lo que el Señor quiere hablarte, lo que el Señor quiere decirte. A veces es un hijo. A veces el Señor utiliza un hijo para decirle al papá, ¿verdad? Papi, eso que dijiste es mentira. En vez de decir, creer que Dios te está hablando a través del hijo. Usted se calla, ¿verdad? Es lo que el papá va a decir, el orgullo, etcétera. No puede aceptar que Dios puede hablarnos a través de un hijo, ¿no? Amén. En la parábola del hombre que dejó su viña en manos de hombres, en la escritura, la Biblia dice, hermanos, que cuando el Señor dice que mandó sus siervos, porque era el tiempo de cosechar, de la cosecha, entonces era el tiempo de que él recibiera frutos de su viña. Entonces envió sus siervos a pedir esos frutos, y dice que los hombres a quienes les había dado la viña, dice, se enojaron con los siervos, algunos los mataron y a otros los apedrearon, dice, ¿verdad? Amén. Es lo que dice, ¿no? Y dice que finalmente envió a su hijo. Y los hombres dijeron: este es el heredero, matémoslo y nosotros nos quedamos con la viña. Es la parábola que el Señor les dijo
al pueblo de Israel, ¿verdad? A los fariseos, a los escribas, a los religiosos de la época de Jesús. Pero hermano, no quiere decir que eso no es para nosotros también, porque nosotros también somos el pueblo de Dios, ¿verdad? A quien Él envía sus mensajeros. Y la Biblia dice ahí que, yo me puse a pensar, pero de qué manera nosotros podemos apedrear, ¿verdad? Recuerdan que el Señor dijo que Él va a juzgar a su pueblo de todos los que han apedreado desde el principio, ¿verdad? Todos los profetas, la sangre de todos los profetas, el Señor lo va a juzgar. Pero entonces nosotros podemos decir, bueno, nosotros estamos libres porque no hemos apedreado a ninguno, ¿verdad? No hemos matado a nadie. Pero hermanos, no piense que estamos muy libres de eso, porque Jesús dijo esto, que recuerdan que Él dijo que habéis oído, dijo el Señor, ¿verdad? Que no matarás. ¿Recuerdan eso? Y ahí el Señor nos da la explicación de que no matar, vamos a ver, eso está en la Biblia, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matares será culpable de juicio. El Señor dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. O sea que eso me da a entender a mí, pues, que nosotros sí podemos caer en eso. Cuando tú estás diciendo, ay, ese predicador lo está diciendo por mí, ¿verdad? O ya me cae mal fulano que siempre me está hablando de la Biblia, ¿verdad? No, ya está bien, yo soy tu amigo, pero no quiero que me estés predicando. Tal vez hay esposos que le dicen a la esposa, ya deja de estarme predicando, porque la esposa le está hablando con la palabra, ¿verdad? Pero él, como él anda mal, no quiere oír. Y si nos enojamos con esa persona, yo creo que tiene que ver algo con que estamos cometiendo el mismo error de los israelitas, ¿no, hermanos? Que mataban, apedreaban y golpeaban a aquellos a los que el Señor les enviaba. Pero ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Es, hermanos, porque yo quiero invitarlos a que meditemos en ello, que no cometamos el mismo error que el pueblo de Israel cometió. Quiero leerles cómo Jesús lo expresa en Mateo 23, en el verso 37. Y al leer esto, que nuestro corazón le digamos, Señor, dame la gracia para no caer en esto. Pero yo quiero decirles que así como es el principio, es el fin, y esto que vamos a leer se va a volver a cumplir en este tiempo final. Amén, se va a volver a cumplir. Jesús dice en Mateo 23, verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Ok? Hoy en día, le acabo de decir, no es que estamos apedreándolos, no es que estamos matándolos, pero si tú estás enojándote, te molesta que te digan algo. Tal vez el pastor insiste sobre cierto tema por un buen tiempo, ¿verdad? Y dice, ya este pastor va a volver a hablar de eso. Pero ¿por qué te las molesta, verdad? Pero ¿por qué te enojas? ¿Ha de ser por algo o no? ¿Sí? Como Nerón, no, sí era Nerón que mandó a matar Herodes, perdón. Herodes mandó a matar a Juan Bautista, ¿verdad? ¿Recuerda? ¿Y por qué quería Herodes matar a Juan Bautista? Porque Juan Bautista le daba la palabra de Dios y le decía lo que él estaba haciendo mal y cómo que debía de corregir eso. Pero como él no quería salir de eso, entonces era más fácil matar a Juan Bautista. Es lo que él quería hacer.
Entonces eso vamos a volver a verlo en este tiempo final y ojalá nosotros no caigamos en eso. Entonces sigamos leyendo, porque el Señor le dice: tú, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste, dice, ¿verdad? Amén. ¿No les impacta a ustedes leer eso? Que Jesús está diciéndolo, pero está diciendo: ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Que ojalá no llegue eso con nosotros, que un día el Señor te diga: hijo, ¿cuántas veces no te busqué? ¿Cuántas veces no llegué a tu puerta? ¿Cuántas veces no llegué allá? Como la historia que se ha de repetir miles y miles de veces en el mundo, ¿verdad? Cuando la mamá salía a buscar al hijo a la cantina, ¿verdad? Llegaba la mamá a traer al hijo, sabía que ahí iba a encontrarlo, ¿verdad? Y se lo llevaba para la casa. Dios es más que eso. Allá donde tú estás, en el hoyo, en la posilga donde estás, allá el Señor va a llegar a tratar de hacerte volver en sí. Amén. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? Dice. Y qué triste, ¿verdad? Y no quisiste. Vuelvo a insistir en esto, en esa palabra. No quisiste. Habla de libre albedrío, ¿sí o no, hermanos? De veras, a mí me cuesta aceptar lo que predican otros diciendo que el que no quiso es porque Dios no quiso darle la gracia para que quisiera. Yo no entiendo eso. Yo sí entiendo que Dios es soberano, todopoderoso, pero también entiendo que Él le dio al hombre una responsabilidad y le dio libre albedrío. Y el Señor va a buscarlo. Pero si tú no quieres, y si tú no quieres, va a ser triste, ¿no? Así que meditemos esta tarde, hermanos, con seriedad. No sea que al final nosotros también oigamos estas mismas palabras. ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te hablé? ¿Recuerdas aquella vez que no querías ir a la iglesia, pero al fin fuiste? Y cuando fuiste, cabal, el mensaje que te di era sobre ese problema tuyo, pero no quisiste. No quisiste. Pero aquel que quiera oír, Él está ahí para ayudarte, hermano, para extender su mano y sacarte de allí. Él lo va a hacer. En Jeremías 6:16, ¿recuerdan esto? Es otro algo similar, porque dice, Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué lindo consejo, ¿no? El Señor está dándonos un consejo maravilloso a todos, a los que andan bien y a los que andan mal. A todos nos está diciendo lo mismo, pero si obedecemos, pues nos va a ir bien. Pero entonces dice, mas dijeron, dice ahí en Jeremías 6:16, no andaremos, dijeron. ¿Por qué? Porque les gusta su camino. El Señor dice, vine hasta aquí a buscarte para decirte que busques la senda antigua y andes por ella, y vas a hallar descanso para tu alma. Pero ellos van a decir, no andaremos ahí, no nos gusta. Es que es un camino muy estrecho, es que es un camino muy difícil, es que ahí ya no voy a poder tener esto, ya no voy a poder tener aquello. En cambio, en mi camino es increíble, ¿no, hermanos? Es increíble. Amén. Es como cuando Moisés mandó a llamar a Datán y Abiram, ¿recuerdan? Con la rebelión de Coré. Datán y Abiram se dejaron envenenar por Coré y por las ideas de Coré. Entonces Datán y Abiram y su familia se empezaron a alejar también.
y sus vidas estaban en peligro. Y Moisés podía ver que sus vidas estaban a la orilla de la muerte. Y Moisés dice: por favor, vayan y háblenle a Datán y a Abiram, díganles que quiero hablar con ellos. Datán y Abiram respondieron: no iremos allá, no iremos. Y tristemente murieron, ¿verdad? Recuerda, la tierra se abrió y los tragó vivos, a ellos y a sus hijos y todas sus cosas. La tierra se los tragó vivos. Amén. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Mi Padre es